Eso es que nosotros tomamos la palabra de Dios como la verdad absoluta, absoluta. Entonces, vamos al mensaje que tenemos en esta noche, dándole continuidad a la corriente de la palabra que nosotros estamos llevando como iglesia. Nosotros estamos entonces ahora los días miércoles como iglesia tenemos la escuela de evangelismo. ¿Por qué la escuela? Porque en la escuela aprendemos. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros? Lo que es la vida del evangelista. Aprendemos el evangelio, aprendemos el contenido del evangelio, el orden del evangelio, el evangelismo, el evangelio ordenado. Y cómo a través del orden, la disciplina de el evangelista en el ejercicio de la vida espiritual dentro de Cristo, dentro de esas prácticas espirituales, como lo son la palabra de hoy, la oración dentro de la palabra de hoy, entonces hace que el evangelio sea vivo para mí hoy que soy una evangelista. Y dentro del mensaje del camino de salvación, vimos entonces la semana pasada a cargo de nuestra hermana Mercedes Chacón el problema fundamental del hombre y ella lo esquematizó de una manera muy sencilla, que pudiéramos ver cómo desde el principio Dios planificó y diseñó al hombre para estar con él. Y en esa perfección de estar cubierto con la gloria de Dios estaban el hombre y la mujer cuando la serpiente, siendo utilizada por Satanás, viene y le ofrece al hombre que sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero es que ya el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando el hombre queda separado de Dios, entonces Dios da una salida, una respuesta. La simiente de la mujer, que es Génesis 3:15. Además lo confirma a través del profeta, perdón, del profeta Isaías, y está escrito en Isaías 7:14, cómo se cumpliría esa promesa. Y lo haría Dios a través de una mujer virgen. Una mujer virgen traería al mundo un hijo y ese hijo sería llamado, a través de ese hijo vendría sobre el mundo la bendición de Emanuel. Podemos creer que la bendición de que Dios está con nosotros se dio a través de Cristo. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo que nosotros confesamos. Entonces, vamos a las consecuencias del pecado. Y es que el pecado original es el problema fundamental. Estamos en la primera lámina, hermano Alberto. El pecado original es el problema fundamental de estar separado de Dios. El pecado original es el problema fundamental de estar separado de Dios. Y este problema fue transmitido como herencia a todos los seres humanos. ¿Y comenzó cuando? Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y en ese momento ellos dejaron entrar el pecado. En ese momento quedaron separados de Dios. Y a partir de ese momento, Satanás tomó el control de sus vidas. Entonces, Satanás, el adversario de Dios, y es quien trae toda esa clase de problemas y de sufrimientos. Y estos problemas y sufrimientos que nosotros decimos, toda persona tiene problemas, pero es que toda persona pertenece a una familia, toda persona pertenece a una sociedad. Entonces, las familias, las personas tienen problemas, como familia tienen problemas, como sociedad existe el problema, y ese problema fundamental se transmitió y se transmite de generación en generación
a las culturas y finalmente al mundo entero. Finalmente al mundo entero. Entonces, ¿quién es Satanás? Satanás es el adversario de Dios. Es un ángel caído que fue corrompido, se hizo corrupto por su maldad. Por eso leíamos en el principio, como texto de inicio del culto de hoy, Ezequiel 28 del 13 al 19. Entonces, ¿quién es Satanás? Satanás es un ángel caído que fue corrompido por su maldad. Y esta palabra la vimos cuando leyó la palabra que nos hizo, tuvo la gentileza el hermano Alberto de compartirla, de leerla. Dice cómo fue creado y cómo este ángel, en realidad es un querubín. Un querubín es una de las categorías de los ángeles, pero está por encima de un ángel. Fue expulsado de la presencia de Dios porque se halló en él maldad. Entonces, como adversario de Dios, él viene a destruir a la humanidad porque busca destruir la creación de Dios. Si él destruye la creación, él está contra Dios. Y por eso es que impide que las personas crean en Dios, porque tiene un sistema de engaño. Es un sistema de engaño de Satanás. Y lo que le ha funcionado en el principio le sigue funcionando hasta ahora. Este ser espiritual que nosotros no lo vemos ante los ojos, fue quien obró para traer el pecado original y destruir a la humanidad. Entonces, cuando el hombre cayó en manos de Satanás, estamos hablando del mensaje pasado, cuando el hombre cayó en manos de Satanás, Génesis 3, del 1 al 6, tanto él como la mujer y la tierra cayeron en esa condición corrupta, corrompieron el diseño original y esto trajo como consecuencia los problemas que hoy vemos en todas las familias, yo no sé si en la de ustedes no, pero en la mía sí, que nos dice la palabra, nos refleja la palabra en Génesis 3, del 16 al 19, el cual vamos a leer. Dice así la palabra. Dice así la palabra. Génesis, vamos a la parte donde están todos los versículos, hermano Alberto. Están juntos todos los versículos. Génesis 3, del 16 al 19. Dios, primeramente, después que el hombre queda separado de Dios, Dios habla con la serpiente, porque la serpiente es la que fue utilizada por Satanás, es el ser utilizado por Satanás para engañar a la mujer, para quitarle la palabra, el pacto al hombre, le quitó el pacto al hombre. Y entonces Dios habla con la serpiente y le dice a la serpiente que por cuanto ella separó al hombre de Dios, que por cuanto ella, por medio de ella, el hombre cayó en el pecado original, ella sería un ser maldito que se arrastraría sobre la tierra y comería polvo todos los días de su vida. Estamos hablando de Génesis 3:14. Luego Dios en su infinita misericordia, amor y gracia da la promesa de la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Pero quien generó todo esto y quien causó todo esto fue Satanás. Entonces Dios le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, Satanás, y la simiente de esta mujer. Esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Te pisará la cabeza, te quebrará la autoridad que tú en este momento tienes, te la quitará y tú le herirás en el calcañar. Hablando de Génesis 3:15, la promesa del Mesías.
que como hemos hablado, la promesa del Mesías para la humanidad es la salida, la gracia, la bendición, la demostración del amor de Dios, la misericordia. Pero para Satanás es la sentencia que se cumplió. Y por eso nosotros estamos viviendo una época de la humanidad donde somos muy privilegiados, porque ya toda la palabra se cumplió. Es como venimos en el orden. Génesis 3 del 1 al 6, el hombre queda separado de Dios, muerto espiritualmente. Dios habla con la serpiente, habla con Satanás y da la promesa de Génesis 3:15, lo sentencia en Génesis 3:15 y ahora viene a hablar con el hombre y con la mujer. Todo esto es la antesala, todo esto es el antecedente para poder entrar en las consecuencias de ese pecado original, en esas consecuencias de la separación del hombre de Dios. El hombre quedó separado de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Estamos en el 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, el pecado original es el problema fundamental de estar separados de Dios. Y la iglesia no está hablando de esto. No está hablando de este pecado original con el cual viene toda la humanidad al mundo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y ahora están sujetos a Satanás, que es el adversario de Dios. Una vez que hemos leído esta palabra, entonces vamos a ver, vamos a separar las consecuencias para el hombre y las consecuencias para la mujer. Las consecuencias para la mujer. Génesis 3:16. A la mujer dijo, ¿quién le dijo? Dios. Es Dios quien habló con la serpiente, es Dios quien habló con Satanás y le dio la sentencia y anunció la promesa del Mesías. Y es Dios quien habla con la mujer entonces. Y le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Le está hablando a la mujer de dolor. Y es que tanto el hombre como la mujer cayeron en dolor al separarse de Dios. Dios es amor, Dios es paz y Dios es gozo. Dios es la fuente de la felicidad del hombre. Por eso Dios coloca al hombre en el huerto del Edén. No lo coloca en cualquier lugar. Lo coloca en el huerto del Edén para que el hombre disfrute de la imagen espiritual que tiene, de la semejanza espiritual que tiene al Dios Trino, que disfrute del Dios Trino y que viva en plenitud, disfrutando de la creación y enseñoreándose de la creación. Pero mire cómo ahora surge el dolor.
por unos hijos que deberían nacer a la imagen y semejanza de Dios, pero eso se desvirtuó y se cambió el modelo original de Dios. Y por eso cuando el hombre cambia lo de Dios por lo suyo, porque es lo de Satanás, por su deseo, lo que viene es dolor. Entonces la mujer tiene dolor y sufrimiento físico y emocional por el marido y por los hijos. Porque no es que ocurre un problema con el marido o con los hijos y a la mujer le duele el codo, le duele la uña, le duele la rodilla derecha. Cuando es el hombre le duele la rodilla derecha y cuando es el hijo le duele la rodilla izquierda. No, el dolor de la mujer se manifiesta de manera física cuando da a luz los hijos, pero el dolor que parte el corazón de la mujer viene por la relación desvirtuada de lo que era el modelo original de Dios para la familia. Y en este momento vamos a ver un corto, vamos a ver un, un, un corto video que nos va a colocar nuestro hermano Alberto, donde podemos ver esto. Gracias, hermano Alberto. Hay agresiones que no nacen con golpes, se hacen con oportunidad. Y esta fue una de ellas, porque empujar a una mujer justo cuando se corona, justo cuando se entrega al juego, a la ternura, al símbolo de su vida, no es humor, es necesidad de dominar. Y no me digas que fue una broma. Una broma no humilla, una broma no interrumpe un momento sagrado. Una broma no requiere violencia física para que funcione. Este hombre no es un niño travieso, es un adulto emocionalmente desregulado que no soporta ver a una mujer en el centro sin hacerle sentir que necesita su permiso para brillar. Y lo más triste es que muchas mujeres se ríen después. No porque le parezca gracioso, sino porque su sistema nervioso ya aprendió a neutralizar el dolor con risa. Ya aprendió a cubrir la vergüenza con una carcajada forzada. Y esa risa no es humor, es trauma, mamacita. Es una respuesta automática de un cuerpo que no quiere quedar como sensible o como dramática o como exagerada. Pero esa mujer en ese momento no solo cayó hacia el pastel, cayó simbólicamente desde el lugar donde se estaba permitiendo ser mirada, celebrada, honrada. Y él la devolvió al suelo con una sola señal. No te acostumbres a ser el centro, aquí mando yo. ¿Sabes lo que es más grave? Que para muchas este tipo de escenas son normales, porque desde niñas vieron que el amor viene con corrección, con humillación, con empujón disfrazado. Esto no es inmadurez, es crueldad no tratada, es rabia oculta, es necesidad de marcar territorio a través del cuerpo de la mujer. Incluso el día que se supone que para celebrarla, el empujón no fue el pastel, fue al alma. Y recuerda, tú siempre debes ser la prioridad. Y todos los días debes coronarte como reina. Solo apuesta por ti. Por favor, compártele este video a esa persona que necesita escuchar este mensaje. Dale. ¿Y de qué estamos hablando? Es muy rápido como tal, es muy rápido. Ella está feliz, está vestida de un color especial, de rojo. Ella tomó el detalle de colocarse una corona, algo simbólico, pero que para ella significaba mucho. Ahora, ellos dos no estaban solos. Si ustedes se dan cuenta, allí habían niños y hay una niña que mira asustada y sorprendida lo que estaba ocurriendo. Pero tal como lo dice este psiquiatra, el hombre no lo hizo por broma, lo hizo con fuerza, lo hizo con rabia. Ahora, así está el mundo. Y esto es lo que están viendo los niños dentro de la casa. El machismo o el feminismo no es otra cosa que la expresión del hombre separado de Dios
que no tiene otra manera, que no tiene otra salida, como lo veíamos en el culto el domingo. No tiene otra forma. No hay camino para él, sino el camino del desastre, del dolor, del horror, de la maldad. Eso que este hombre hizo fue maldad, lo hizo con maldad. ¿Por qué? Porque el maligno lo habita. Y esas son las consecuencias de estar separados de Dios. Vamos entonces a ver las consecuencias para el hombre. Y leímos la palabra en Génesis 3, 17 al 19. Vamos a separarlo. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Permítame la lámina anterior. ¿Qué está hablando? ¿Quién está hablando aquí? Dios. Y al hombre dijo, ¿quién le dijo? Dios. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo expresamente, yo te di un pacto, no comerás de él. Esto tiene una consecuencia. Por esa acción, por esa desobediencia, la tierra ahora va a estar maldita. Y de esa tierra que está maldita, es que tú vas a comer de ahora en adelante. Y ahora los frutos no van a venir como naturalmente venían, conforme a Génesis 1:29. Pero vas a sembrar en una tierra maldita que te va a producir espinos y cardos. Y esta es tu comida, plantas del campo. Pero con el sudor de tu rostro vas a comer el pan, vas a comer esas plantas del campo hasta que vuelvas a la tierra. Porque tú fuiste tomado de la tierra, porque tú eres polvo y al polvo volverás. Entonces, en estas consecuencias vamos a desglosarlas para verlas un poquito mejor. Y al hombre dijo, tú desobedeciste, tú abandonaste el pacto. Por eso, hermanos, no vean el mensaje y yo no me canso de repetirles las mismas cosas. No vean el mensaje como algo que ya ustedes saben, sino es que nosotros desobedecemos todos los días. Podemos obedecer todos los días, pero también podemos desobedecer todos los días y eso va a traer siempre consecuencias. Ahora vivimos en una tierra que está maldita y el hombre tiene que trabajar para traer el sustento, pero no solamente para traer el sustento a la familia, es que ya la tierra no produce per se. Tienes que trabajarla, tienes que labrarla, tienes que sudar. Y esto es todos los días porque todos los días te va a dar hambre. Todos los días. Pero el versículo 18 dice que sembrando el hombre la tierra con dolor, todos los días de su vida el hombre tiene dolor. Le va a producir espinos y cardos que son los fracasos de la vida. Quiere decir que el hombre sin Dios, separado de Dios, siembra planificando algo y fracasa. Trabaja, se esfuerza, planifica, pero el hombre planifica sin Dios porque planifica para sus propios deleites y para su carne y sin tomar en cuenta a Dios y sin la guía de Dios porque espiritualmente está muerto. Entonces el hombre vive de fracaso en fracaso y los espinos y los cardos son los fracasos. Entonces, vamos al 19. Hombre, esto lo vas a hacer con el sudor de tu rostro. Tú vas a estar afanado por el trabajo, pero tú vas a estar afanado por tener éxito, pero también vas a estar afanado por tener dinero. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra, tú vas a vivir el infierno aquí en la tierra. Y luego, como está escrito, tú eres polvo porque el espíritu se separó de ti el día que pecaste y al polvo volverás.
y al polvo volverás. Ahora, el hombre solamente, no, la humanidad. El hombre separado de Dios no tiene el Espíritu de Dios que lo conecta con el trono celestial una vez que parte de la tierra. No tiene vida espiritual. Es un indigente, un mendigo espiritual. No tiene el respaldo de Dios, no tiene la casa de Dios, ya no es suya, ya no es su hábitat, sino su destino es el infierno. Por eso es que este mensaje es tan rico y tan poderoso. ¿Por qué? Porque está vigente, hermanos. El hombre siempre va a tener el deseo de dominar a la mujer, de enseñorearse de ella. Entonces, en la familia siempre va a haber oposición, siempre va a haber pleito. O si no, entonces el hombre se hace dependiente de la mujer se hace dependiente del hombre, hay una desigualdad, hay una idolatría. El hombre siempre está esforzándose entonces para ser mejor para la mujer, porque él tiene que proveer, él tiene que subsistir, pero él ahora sobrevive. Eso es lo que es el hombre, sobrevive. La tierra está maldita. ¿Qué va a producir una tierra maldita? No puede producir algo maravilloso. Tiene que producir algo que al hombre le genera dolor hasta que él vuelva a la tierra. El hombre quedó en polvo, quedó en pecado. Y eso trajo para el hombre la muerte espiritual. Y el 19 lo que nos está confirmando es la muerte física. Vamos a concluir entonces. Y la conclusión es que el hombre cayó en la maldición de vivir separado de Dios. Y lo vemos en Génesis 3 del 1 al 6. ¿Qué fue lo que ocurrió en Génesis 3 del 1 al 6? Que la serpiente usada por Satanás viene contra el hombre hablando exactamente lo contrario de lo que Dios dijo y utilizando las mismas palabras de Dios. Y la mujer, ante Satanás, no se aferró al pacto. Por eso cuando Satanás le dice, no vas a morir, estamos hablando de la corriente contraria a Dios. El adversario va en sentido contrario a Dios. No en 360 grados, en 180 grados. El adversario de Dios es el que ahora tiene preso al hombre y trae toda clase de sufrimientos. Entonces, el inicio de todos los problemas, ¿cuál fue? El pecado original, porque la separación de Dios quebró la armonía de la creación. Por eso es que los animales ahora atacan al hombre. Los animales no cambiaron, quien cambió fue el hombre. Quien cambió fue el hombre. Entonces, la tierra ya no produce de igual manera, el cuerpo vive en dolor, en esfuerzo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega la muerte. Por eso, hermano, es que ustedes, cada uno de ustedes, y me incluyo yo también, somos tan importantes, porque nosotros somos los que tenemos el mensaje de la vida que cambia al hombre, que cambia esta condición de pecado original, de sufrimiento, de dolor, de desesperación, de infierno, de vivir el infierno en la tierra. Por eso no todo está perdido. Dios nos dio la solución, el Evangelio de Cristo, porque solamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el único camino para volver a Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre, es el nombre de Jesucristo. Por eso el Evangelio es la buena noticia de que Dios en su amor por la humanidad envió a la tierra al Salvador, a Jesús, el Cristo. Y Él fue que nos dio salvación cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Él venció a Satanás y nos trajo nuevamente a la vida. Por eso es que una vez que una persona acepta a Jesucristo, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, se restauró nuestra identidad inicial, original, la relación con Dios y el Espíritu de Dios, entonces vino a vivir dentro de nosotros.
deshace la maldición, nos libra de ese pecado original. Estábamos condenados, por eso es que nosotros hablamos de que nuestro destino cambió, porque teníamos una condenación a estar viviendo en esta tierra separados de Dios, en sufrimiento y eternamente. Pero el Cristo, el Dios eterno, el Salvador eterno, vino a nosotros. Y el Espíritu de Dios, ese aliento de vida que el hombre perdió, vino a vivir en nosotros y nos hizo libres de estas maldiciones. Por eso es que el movimiento de aceptación en el campo es tan importante. Es tan importante ese movimiento de aceptación de lo que dice la palabra en Romanos 10, del 9, desde el 8 hasta el 10. Y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees, tiene que haber una convicción de fe. Crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree, porque es que el corazón del hombre no está ajeno a Dios. Ahí viene a morar Cristo, viene a morar Cristo. Entonces solamente Cristo es el único camino y el único que puede restaurar la relación, restituir al hombre a la relación con Dios, a una relación de vida sana con la familia, con la sociedad, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con el entorno. Y también restaura nuestro propósito de vida. ¿Por qué? Porque ahora que somos hijos de Dios, y se los repito, ahora que somos hijos de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no es de ustedes ni siquiera, dice la palabra en Efesios 2. Es un regalo de Dios. El Espíritu Santo vive en mí y Él desea enseñarme, guiarme a través de la vida en comunión, como decíamos el domingo en el culto. Tener en común, aprendamos ahora a tener todo en común con Dios. Por eso es que siempre las prácticas espirituales nuestras son nuestra necesidad. La palabra es nuestra necesidad. La oración es nuestra necesidad. Dar culto es nuestra necesidad porque tenemos una nueva vida que nos enseña a conocer a Dios por medio del Espíritu Santo, quien ahora nos habita y que día a día está restaurando en nosotros ese diseño original para el que fuimos creados, por medio del entendimiento que Dios nos da. Cuando leemos la palabra, cuando tomamos el tiempo de concentración en oración. Y entonces, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo, hay un cambio espiritual, hay un cambio de destino que no podemos ver. Pero Él nos dice, y nosotros lo creemos, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y nos ha dado su palabra y la oración para vivir en comunión con Él. Y ahora, ¿qué pasa con la vida del creyente? Que podemos disfrutar y evidenciar las bendiciones que Él tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra, por tu mensaje que nos aviva, que nos vivifica, que nos levanta, que nos salva y que nos permite disfrutar de esta salvación y amor tan grande que tienes tú por nosotros, como está escrito en Juan, capítulo 3, versículo 16. Que de tal manera, Dios, amaste tú al mundo, que diste a tu único hijo, a tu hijo unigénito, el único hombre sobre la que ha venido sobre la tierra con el gen divino, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque tu deseo es dar salvación
y lo has hecho a través del sacrificio y de la sangre derramada en la cruz del Calvario por tu propio Hijo. Por eso nos aferramos a este pacto de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso te pedimos, Señor, que nos des la fuerza para aferrarnos todos los días de nuestra vida al pacto del monte de los olivos y a la certeza de que tu reino ha descendido sobre nosotros y que somos los testigos que con el poder de tu Santo Espíritu vivimos en esta vida creyendo y no dudando, perseverando, Señor, y manteniéndonos firmes, sabiendo que tenemos la bendición de Manuel, que tú estás con nosotros y que también de las consecuencias del pecado original, como familia, como sociedad, como cultura y como este mundo, hemos sido librados para librar a los demás a través del mensaje de tu evangelio. Por eso oramos agradecidos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.